Y hoy tenemos un programa muy especial en miércoles de inmigración, porque sabemos que muchas son las dudas de inmigración y por eso nosotros estamos atendiendo todas sus solicitudes, todas sus preguntas sobre temas migratorios, procesos de ajustes de estatus, cambios en políticas y recomendaciones legales para la comunidad venezolana en Estados Unidos y también en otros países. Por eso hemos invitado el día de hoy en miércoles de inmigración a Guillermo Nolivos, nuestro abogado de cabecera y uno de los expertos más consultados en materia migratoria para responder 100% las preguntas de ustedes. Abogado, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, Laura. Gracias. Feliz miércoles. Feliz miércoles, abogado. Como siempre, un gusto tenerlo con nosotros y hoy queremos dedicar este espacio especialmente a todas las preguntas, abogado, que nos ha llegado de nuestra audiencia porque son infinitas y nos gusta, nos agrada darle orientación adecuada, precisa, concisa y certera, sobre todo, de que viene de su parte y de todo su equipo, ¿no? Sobre todo lo último, certera, que eso es lo Certera. más importante. Exactamente. Eso hoy en día cuesta, tiene mucho valor, muchísimo valor. Mucho valor y nosotros aquí lo damos con toda la garantía de que usted va a estar bien asesorado si se comunica Claro que con sí. nuestro abogado Guillermo Nolivos. Abogado, fíjese, una de las muchas preguntas que nos llegan es sobre el TPS, sobre los asilos. Bueno, usted ha sido testigo de todas estas, de todos estos cambios migratorios en políticas migratorias que han sucedido en Estados Unidos a partir de la llegada del presidente Donald Trump. Pero las preguntas en este momento. Empezamos con alguien que ya estaba en proceso o estaba a punto de aplicar, ¿podrá tomar la versión antigua, fíjese usted, del examen o tendrá que enfrentar estos cambios? Lo hablábamos la semana pasada sobre el posible cambio en la prueba de ciudadanía para residentes aquí en Estados Unidos. Si esta persona tiene esta duda, ¿podrá tomar la versión antigua del examen o tendrá que enfrentar estos cambios? Bueno, tendrá que tomar la versión que esté en el momento. El hecho de que tú introduzcas hoy tu solicitud de asilo no, perdón, de naturalización, y luego a los meses siguientes de haber introducido tal aplicación, cambian el rumbo o el estilo del examen, no te hace exento de que ahora tú vayas a tomar ese nuevo examen. Sí, De que todo tú vayas a tomar, depende. perdón, la versión Eso. anterior del examen. Eso es Todo lo que me depende refiero. del momento en que usted vaya a realizar la prueba. Es decir, no importa si ya estaba en Correcto. proceso o a punto de aplicar, es en el momento que vaya a realizar la prueba la que esté vigente. De todas formas, como le informábamos la semana pasada, esto no es algo que esté ya, digamos, efectivo, ¿no? Por otra parte, mi padre tiene TPS. Y queremos saber si eso lo ayuda a poder aplicar a la residencia en algún momento. ¿Eso es posible, abogado? Bueno, mira, Laura, hay que aclarar, ¿verdad?, que el TPS por sí solo no te lleva a la residencia. Eso lo hemos hablado muchísimas veces acá en el programa. Sabemos que es un estatus de protección temporal. ¿Qué quiere decir protección temporal? Que el gobierno de Estados Unidos considera que las personas de ciertas nacionalidades, países que están en problemas, puedan quedarse o deben quedarse en Estados Unidos hasta que las condiciones en su país de origen mejoren y entonces puedan regresar seguramente sin problema. Entonces, por eso es que no conlleva el estatus de TPS directamente una residencia. Esta persona va a tener que explorar las distintas vías que existen, que son muy limitadas, para obtener la residencia permanente y ver si dentro de alguna de esas vías él llena los requisitos o pudiese ir llenando los requisitos que le permitan luego aplicar para una residencia permanente basado en alguna de estas circunstancias específicas. Sí, definitivamente el TPS, como usted lo ha reiterado en el programa, no es, o sea, no te da, digamos, como el No. trampolín para tener un estatus permanente, podríamos decirlo así, sí, permanente, o una Claro, residencia.
Y eso lo vemos, eso para nosotros los venezolanos que han vivido en Perú, que han vivido en Colombia, que han vivido en Ecuador, en Chile, el TPS es algo muy similar a lo que han ofrecido estos otros países a los venezolanos, que son estatus temporales de protección, pero que en sí la gran mayoría de esos estatus no llevan a una residencia permanente en esos países. Y en este caso, fíjese, una persona dice, tengo residencia y he estado más de 7 meses fuera de Estados Unidos por enfermedad. O sea, no es por Ok, turismo ni nada, por enfermedad. ah, ¿Puedo tener claro. problemas al entrar de nuevo? Bueno, fíjate, la ley dice que es cuando tienes un año fuera de Estados Unidos Oh, que ok. puedes perder la residencia automáticamente. Sin embargo, después de 6 meses, ¿qué se le recomienda a la persona? Que se equipe con toda la evidencia necesaria para demostrarle al funcionario cuando llega aquí a Estados Unidos en el aeropuerto la justificación de esa tardanza. Dice, mire, señor, sí es verdad, me quedé por 7 meses, pero aquí está, carta del médico, hospitalización, meses de recuperación, y por eso yo no pude venir antes a Estados Unidos. Si la persona declaró impuestos, ¿verdad? Estando fuera de Estados Unidos, entonces, porque los residentes y ciudadanos americanos tienen la obligación de declarar impuestos, o que sea, vivan donde vivan. Mm. Entonces la persona puede decir, mire, además yo declaré impuestos. ¿Ok? Wow. Así no viva en Estados Unidos, esto es una pregunta aparte, pero así no viva en Estados Unidos igualmente tiene que declarar impuestos, ¿correcto? Correcto, sí. Wow. A ver, ¿qué recomendaciones le daría a quienes están en proceso de espera para la entrevista de asilo, pero no han tenido respuesta en más de 2 años? Ok, para las personas que estamos hablando de una persona que solicitó asilo y no le han dado respuesta, vamos a interpretar esto como que no lo han llamado para su entrevista, Sí. ¿verdad? Bueno, mi recomendación es que vaya blindando su caso, ¿verdad? Revíselo con un abogado. Ahí están nuestros números para Ujú. determinar si ese caso estuvo bien preparado o no y ver de qué manera se puede reforzar. No te imaginas, Laura, la cantidad de casos que nosotros nos llegan a la oficina diariamente de personas que han usado otras personas que no son abogados, que no conocen la materia. Mm. Mira que este me lo reclamé, me lo recomendó mi primo, me lo recomendó la amiga de mi esposa o de mi esposo. Y de verdad, cuando uno revisa esos casos, bueno, se queda uno, tú sabes, pálido al ver el trabajo que le hacen. Entonces, mi recomendación es consulte con un abogado, ahí están nuestros teléfonos, si Ujú. no lo ha hecho aún, para ver de qué manera, si ese caso está bien presentado o no, y de qué manera se puede reforzar. Sí, porque además tendemos, ¿no? A la práctica de que si nos cobran menos, bueno, por ahí me voy. Pero que te cobren menos muchas veces no es necesariamente que te hagan la solución. Entonces muchas veces hay que irse por lo legal, por la gente que sabe, por quienes tienen experiencia, sobre todo, y con los ojos cerrados. Allí tienen los teléfonos del abogado Guillermo Nolivos y de su equipo para que lo contacte, bueno, para que le lleve su caso, indiscutiblemente, ¿no? Claro, claro que sí. Ahora, mi hermana quiere traer a su esposo desde Venezuela. Ella es residente legal. ¿Puede hacerlo o tienen que esperar a ser ciudadana? No, su hermana puede ir pidiendo, al realizar una petición de visa de inmigrante Ujú. para familiar inmediato de residente permanente. Esto quiere decir, en pocas palabras, una petición para que su esposo pueda venir. ¿Ok? Ok, o sea, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer, sin embargo, esa petición, el hecho de tener esa petición no le da todavía derechos al esposo para ir a un consulado a reclamar una visa. Esa visa llegará a un momento específico cuando el gobierno le informe a la esposa, mire, ya estamos listos para darle una residencia permanente a su esposo, empiece a realizar ahora el trámite consular. Entonces son procesos que se llevan su tiempo. Sí, en este caso es la madre. Bueno, mi hermana quiere traer a su esposo, es verdad. Pero esa persona puede tener residencia una vez que se haga esta petición. No, o sea,
Estas son peticiones que requieren ciertos Ah, requisitos, ¿verdad? No es como cuando un ciudadano americano pide a un cónyuge ok, o a un padre, ¿verdad? Son peticiones donde no hay tiempos de espera para una visa de inmigrante. En los casos de residente hay tiempos de espera para visas de inmigrante. Vamos a suponer que tú, Laura, yo eh, quiero pedir a mi quieres mamá, por ejemplo. quieres pedir, bueno, los residentes permanentes no pueden pedir a padres, ¿verdad? Pero Oh, vamos a suponer que tu esposo está en Venezuela, ujú, ¿ok? Y entonces tú dices, bueno, mira, Guillermo, necesito que me ayudes porque quiero traer a mi esposo. Entonces, claro, ¿cómo no lo puedes hacer? Pero ese es un proceso que tiene dos etapas, la etapa de la petición de visa de inmigrante y luego la etapa consular, ¿ok? ok, La etapa consular es donde tu esposo recibiría la visa que le permitiría ingresar al país como residente permanente. Entonces, esos dos procesos llevan tiempo, ¿verdad? Especialmente con residentes permanentes. Entonces, estamos hablando de tiempos que pueden convertirse en 3, 4 años de espera. wow, wow. Sí, sí, sí. Fíjese, ¿existe alguna forma, bueno, punto aparte, mi esposo está pidiendo a su hija inmediata y tiene más de 10 años. Así que Ok. imagínese usted. Bueno, ¿existe alguna forma de detener una orden de deportación cuando las personas ya llevan más de 15 años en el país y tienen familiares ciudadanos? ¿Detener o borrar? No, no entiendo cuál es ¿Existe alguna forma de detener una orden Ajá, de detener. deportación cuando la persona Ujú. ya lleva más de 15 años en el país y tiene familiares ciudadanos? Bueno, este es un tema complejo. Las órdenes Ujú, de deportación no se detienen. Las órdenes de ujú. deportación hay que eliminarlas, ¿ok? Para que una persona entonces pueda, de alguna manera, conseguir un estatus de residente permanente si es que califica, ¿verdad? Y son procesos complejos. Entonces, el hecho de que tenga 15 años no es un elemento que se usa o que es válido para decirle uno a un juez, mire, tengo 15 años viviendo en Estados Unidos, por favor, que quíteme esa orden de deportación. Por ahí ya ese elemento o ese argumento no es válido. El hecho de que tenga familiares ciudadanos americanos, habría que ver cuáles son estos familiares. Si es un hijo que es ciudadano americano que está haciendo una petición familiar para esta persona, bueno, habría que analizar si esta persona calificaría luego para una residencia permanente. Y si calificaría, entonces se pudiese hacer una moción para reabrir ese caso en corte, tumbar la orden de deportación y que la persona pueda entonces obtener su residencia permanente sin necesidad de salir del país. Pero como se lo estoy explicando, esto es un tema muy complejo. Esto es algo que hay que hablarlo con un abogado y determinar en verdad si esta persona tiene los requisitos, incluyendo haber entrado legalmente al país, para luego poder obtener la residencia permanente. ¿Hay alguna esperanza de que el Congreso apruebe una reforma migratoria que legalice a quienes llevan más de 10 años viviendo y trabajando en Estados Unidos? Esa es una pregunta interesante. Interpreten mi silencio. Es una pregunta interesante y una Ah, respuesta incómoda, abogado, porque imagínese. no, bueno, te voy a dar mi opinión Ajá, y tú sí. sabes muy bien que en este momento mi opinión, el Congreso se ha convertido en una rama del Ejecutivo, ¿ok? Tenemos un Congreso que solamente hace tanto este Congreso como el anterior y como el de antes. Lo único que han hecho es llevar a cabo el plan del presidente que está en ese momento ocupando la Casa Blanca. El Congreso no está legislando a favor del pueblo americano. Y ese es mi punto de vista y así es como yo lo veo y como abogado que analiza, ¿verdad?, el balance de los tres poderes que son pilares de la democracia. Entonces, en estos momentos yo veo muy difícil que congresos polarizados, donde domina la corriente que domina la Casa Blanca, bajo la corriente del partido político que esté ubicando la Casa Blanca, logren un acuerdo para una reforma migratoria. Porque el tema migratorio al final siempre se convierte en una banderita de elecciones
para que la gente vaya a votar y al final del día no hacen nada. Ay, abogado. Bueno, mire. Hola, estoy enfrentando acoso laboral, amenazas e intimidación y tengo asilo pendiente. ¿Puedo hacer algo? Gracias. Oh my God, estás sufriendo acoso laboral, Ujú. intimidaciones y tengo Y asilo pendiente. Esto amenazas. suena, bueno, esto suena un caso de que tienes que ir a la policía. Más que un abogado de Y inmigración. sí, tienes que ir a la policía, tienes que ir a las agencias correspondientes que protegen a los trabajadores. Y fíjate, este es un problema cuando vivimos en en estos países capitalistas, Ujú. radicales, ¿verdad? Salvaje es la palabra, ¿verdad? En donde los derechos laborales se encuentran bastante disminuidos, ¿verdad? O desbalanceados, más a favor del patrono que a favor del empleador. Siempre lo bueno es tener un balance. Entonces, dependiendo del estado donde tú vivas en esta nación, entonces también obtendrás respuestas distintas de estas agencias de protección de empleados. Hay estados, por ejemplo, como Nueva York, que tiene bastantes salvaguardas a favor de los empleados, no las salvaguardas que tienen otros países, por ejemplo, los países europeos, en Venezuela, pero existen salvaguardas, mientras que hay otros estados donde esas salvaguardas son menores o son casi inexistentes. Mi recomendación es, si estás sufriendo acoso e intimidaciones, ve a la policía, denuncia esos acosos y esas intimidaciones, puedes interponer órdenes de alejamiento, ¿verdad? Si sientes que tu vida corre riesgo. Y también si hay abuso laboral, entonces ve a la agencia laboral correspondiente para que denuncies el abuso laboral por parte de tu empleador. Hola, abogado. ¿Podríamos aplicar para la visa U si mi hija fue víctima de un crimen? Ella es ciudadana, pero nosotros no. Lamentablemente, el ser víctima, el no ser víctima, pero ser familiar de una víctima no te da la potestad de aplicar para una visa U. Wow. Claro, porque al Ujú. final, o sea, sí, bueno, y aunque fuese la víctima, o sea, aunque fuese esa persona la víctima, tampoco tendría No, derecho, ¿no? La visa U te da derechos a si eres víctima de una actividad Ok, criminal, pero como en este caso dice que es ciudadana americana la que claro, sufrió, claro. al menos que ellos estuviesen presentes, ¿verdad? Cuando ocurrió Mm, el hecho y también se vieron afectados en ese momento de la actividad criminal. Entonces habría que ver si, entonces, allí en ese caso claro. eh, sí pudiese venir la visa U. Pero pensando de que, bueno, a Laura, que Dios la ampare, ¿verdad? Amén. Ciudadana americana, y la robaron y casi, casi pierde la vida y nosotros estamos en la casa cuando nos llamó por teléfono, eso no No. creo que en ese aspecto no, pero si estamos todos juntos y no y vienen y te asaltan a ti, pero yo estoy al lado tuyo y también corro peligro, entonces en ese caso sí Oh. cabría la posibilidad. Claro, pero habría que documentar el caso, es decir, cámaras de seguridad, testigos, cualquier cantidad de pruebas que digan pues que esas personas Bueno, también sufrieron. claro, lo importante es que en el reporte policial también se indique que estas Claro, personas fueron víctimas, ¿no? exacto. De esa actividad criminal. A ver, una pregunta, licenciado. Dicen por aquí, saludos y buenos días. Gracias por sus buenas informaciones. Dice, en marzo del Bueno. 2025 me enviaron recibo de la I-130 y enviaron mi número de caso en el que checo, me imagino que es reviso, porque será Ujú, mexicana la persona, chequeó. chequeo UCIS. ¿Qué sigue? Entonces recibió su recibo de I-130, chequeó con UCIS y ahora quiere saber qué sigue. Bueno, lo Exactamente. que sigue ahora es, dependiendo, no sabemos si ese I-130 fue por matrimonio, no nos dijiste si es por petición de padre, de hijo a padre, ¿verdad? No sabemos si es por certificación laboral o una visa por oferta de empleo.
Lo que sigue es que inmigración va a hacer las averiguaciones necesarias, revisar si el material o la evidencia acompañada a esa petición está completa, determinará si hace falta una entrevista o no y eventualmente emitirá una decisión sobre esa petición. Eso es lo que va a ocurrir. Ok, fíjese usted este caso que es muy recurrente, sobre todo para las personas que conducen. Tuve un pequeño incidente, estaba manejando el vehículo de mi esposa, que es ciudadana, y tuve un pequeño choque con otro vehículo. Yo no tengo licencia porque todavía no ha llegado mi seguro social. El oficial me pidió mi pasaporte y una identificación. Le di mi permiso de trabajo, el seguro del carro y mi pasaporte. El carro está a nombre de mi esposa, al igual que el seguro del carro, que está a nombre de los dos. Al final me puso una multa por manejar sin licencia y una cita a la corte. A fin de este mes tengo mi entrevista de ajuste de estatus. ¿Usted cree que este percance afecte mi proceso? Sí puede afectarlo, ¿verdad? No quiere decir que se lo vayan a negar. Lo que puede decir es que el oficial, usted va a ir para la cita y el oficial le va a decir que quizás aún no puede tomar una decisión debido a que existe ahorita un proceso, ¿verdad? No sé, me imagino que lo mandaban a una corte criminal o a una Sí, corte, habría que ver si lo seguramente. mandaban a una corte civil o a una corte criminal, porque el manejar sin licencia es una ofensa, ¿ok? Correcto. Y habría que determinar la cantidad del daño que sufrió la otra persona. Esto es algo, bueno, que todos los que nos están escuchando tienen que oír, ¿verdad? Usted no puede manejar en este país sin licencia. Eso es una ofensa y en cada estado la clasificación de esa ofensa varía dependiendo de cómo cada estado clasifica esa violación, desde si es un misdemeanor, si es una ofensa simple. Claro. Entonces, bueno, vaya a su entrevista, lleve toda la documentación, diga que, bueno, que tiene una audiencia pendiente y el oficial probablemente va a decir, bueno, hasta que no sepamos cuál es el resultado, ¿verdad? De esa ofensa, entonces no puedo tomar una decisión. Y encomiéndese a todos los santos, como dicen las abuelitas. Mire, mire, abogado. Quiero preguntarle algo sobre la Green Card. ¿Puedo aplicar para la ciudadanía si perdí la tarjeta de residencia permanente? Yo imagino que esta persona ya está, o sea, ya puede aplicar para la ciudadanía. El punto es que se le perdió la residencia en un accidente que tuvo, se le Ujú. perdieron todos los documentos y me imagino que le está preguntando si necesita la tarjeta física para poder aplicar a la ciudadanía. Bueno, para aplicar a la ciudadanía puedes someter una copia, ¿verdad? De Ujú, la tarjeta. Sin embargo, luego va a tener que pedir una nueva tarjeta, ujú. ¿verdad? Por medio del formulario I-90. ¿Por qué? Porque cuando llegue ya el momento de hacer el examen o la revisión de tu solicitud de naturalización, te van a pedir la tarjeta física, ¿verdad? Porque tú la vas a tener que devolver cuando con el favor de Dios te aprueben el caso, ¿ok? Entonces, puedes iniciar el proceso teniendo copia de la residencia permanente, pero luego, después que ya tu caso esté recibido, sí te recomiendo que inmediatamente hagas una solicitud de reemplazo, ¿verdad? De tarjeta de residente permanente, formulario I-90, para que entonces eventualmente te llegue tu nueva tarjeta, porque también vas a tener problemas si quieres viajar fuera de Estados Unidos y no tienes tu tarjeta de residente permanente. Sí, porque con una copia no puedes salir del país, ¿no? Con una copia No, 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 tiene que no ser con puede. la O tarjeta, sea, el plástico. lo que pudiese ocurrir es que vamos a suponer que hay una emergencia y tienes que viajar, ya hiciste tu solicitud de renovación, entonces puedes hacer una cita con USCIS para que un oficial te ponga un sello en el pasaporte como evidencia de residente permanente, pero Mm, eso se usa como remedio como un remedio para personas que necesitan viajar de urgencia claro, y no pueden esperar que les llegue la tarjeta verde. claro. Buenas, mi abogado Guillermo Nolivo, saludos. Mire, ya le dicen mi abogado, bueno, pero que, Ahora, pero lo que lo contraten, ¿verdad?
Claro que sí, claro que sí. A ver, mi esposo y yo tenemos una visa U aprobada, pero tenemos un hijo de 22 años nacido aquí dentro de los Estados Unidos. Mi pregunta es, si metiendo la petición familiar sería un poco más rápido o podrían ser más rápido por la residencia de la bisabuela. De la bisabuela ¿De dónde salió o la de la, bisabuela? o de la visa U, ¿ok? Ah, de la Puede ser la visa U. visa U. U. Pero abogado, estamos en vivo y No, aquí no, todo puede no. pasar. Todo La puede visa pasar. U. Aquí dice bisabuela, pero bueno, la persona se confundió. Bueno, mira, la bisabuela no te puede pedir, ¿ok? Vamos a empezar. Así esté viva, tu bisabuela no te va a poder pedir. Pero, pero lo que sí te puedo decir es que, pues, la residencia por visa U se demora bastantes años. Residencia permanente por derivada de un hijo ciudadano americano es una vía más rápida, pero va a requerir que tú demuestres que hayas entrado a los Estados Unidos de manera legal, ¿ok? Entonces, si tú entraste, no importa que hayas entrado hace muchísimos años, pero entraste de manera legal, o de alguna manera tú saliste y reingresaste con un parol que te hayan dado por algún tipo de beneficio migratorio como TPS de algún país, esa entrada se considera entonces como una entrada legal y puedes entonces proceder al ajuste de estatus. Ahora, si no tienes una entrada legal, si es un proceso más complicado, quizás la visa U es el remedio más fácil para ti. En ese sí, Abogado, sí no entraste legalmente. yo todavía, usted no me va a creer, pero yo todavía me estoy riendo. Se me salieron hasta las lágrimas. Es Se la me... bisabuela. Bueno, estas son Eso es lo que anécdotas. pasa eso es lo que pasa cuando estás, tú sabes, leyendo en vivo No, no, y y metida en la cosa, porque es que al final uno no sabe, y como usted es el experto, yo lo que soy periodista, abogado, yo soy un canal que transmite las necesidades de la gente en cuanto a sus preguntas. Pero bueno, siguiente, son cosas que pasan, pido disculpas. A Claro, ver, claro, no te mi preocupes. pregunta es, yo entré por frontera en el año 99 y tengo orden de deportación, pero cuando yo agarré mi residencia por visa U, de nuevo, el abogado no me mencionó nada de eso y ahora me llegó una carta que dice que tengo una orden de deportación con mi residencia. ¿Qué puedo hacer? Wow. Wow, tienes que contratar a un abogado, llámanos, porque ahí yo veo que hubo hasta mala práctica de tu abogado. ¿Por qué? Porque al haber obtenido una visa U, ¿ok? Estando en procedimientos de remoción o teniendo una orden de deportación, entonces este abogado tuvo que haber ido a la corte, una vez que te hiciste residente, tuvo que haber ido a la corte y decirle al juez, mire, señor juez, necesito que me reabra el caso y tumbe esta orden de deportación porque mi cliente, mire, tiene una residencia permanente por visa U y entonces ya esa orden de deporte, ya esa visa de residente le permite a él vivir legalmente en los Estados Unidos. ¿Qué pasa si él no hace esto? En el momento que esta persona salga de Estados Unidos y quiera regresar, esa orden de deportación, aunque tenga residencia permanente, lo puede hacer, puede hacer que el oficial en el aeropuerto diga, yo no te puedo dejar entrar, tú tienes una orden de deportación. Mire, pero ya va que yo tengo una residencia permanente. Ok, tú puedes tener una residencia permanente, pero aquí veo yo que tú tienes una orden de deportación de 1999 que aún está vigente y por lo tanto yo no te puedo dejar entrar a los Estados Unidos. Abogado, última pregunta. Tengo mi TPS vencido desde hace meses. ¿Todavía estoy a tiempo de renovarlo o ya lo perdí todo? Bueno, acuérdate que los TPS tienen periodos de renovación, ¿ok? Generalmente tienen un periodo de que el mismo gobierno dice para renovarlo o re-registrarse, tienen que hacerlo de tal fecha a tal fecha. Si tú no lo haces de tal fecha a tal fecha, tienes que explicar por qué no lo hiciste, ¿ok? Entonces, esto es para todo tipo de TPS, incluyendo aquellos que se encuentran ahorita en litigio, ¿ok? Entonces, si ya se cerró el periodo o hay un litigio que todavía no se determina cuál es el periodo de registro, quizás allí sí puedes hacer tu registro, ¿ok?
Ya es cuestión de revisar exactamente qué tipo de TPS es y si Mm, todavía, si ese litigio que existe deja abierta la posibilidad para la persona de registrarse, pero por lo que tengo entendido, mucho, si son los venezolanos, ese TPS del 2023, ese periodo, aunque creo que todavía están aceptando planillas, ese periodo o esa orden de Biden que permitía registrarse por un periodo largo, quedó eliminada según la decisión de la Corte Suprema, pero todo eso está en litigio. Entonces, es una recomendación un poco complicada porque te puedo decir que hagas el registro, pero no sabemos si ese registro va a tener algún claro, efecto luego, ¿ok? claro. Abogado, qué placer esta sección de miércoles de inmigración con usted, porque aquí nos nutrimos, nos informamos, respondemos y ayudamos a la gente. Y además de eso, nos reímos y nos tomamos nuestro cafecito. Bueno, y en mi caso, el té. Abogado, bueno, saludos, por supuesto, con mucho respeto a todas las bisabuelas de todos ustedes que han sido hoy las protagonistas. Abogado, muchísimas gracias de verdad por haber estado el día de hoy con nosotros, el miércoles de inmigración, y por todos sus consejos, sus datos y por tomarse el tiempo de ayudar a todas las personas que nos sintonizan todos los miércoles. No, Laura, es un placer como siempre estar aquí contigo. Como dices tú, nos reímos, lloramos, analizamos, sumamos, restamos, todo lo hacemos aquí en estos 30 minutos de ayuda a la comunidad, ¿verdad? Dándoles información, dándoles las herramientas para que puedan pasar estos tiempos difíciles migratorios. Y bueno, el próximo miércoles estaremos nuevamente aquí discutiendo el tema que esté en el tapete, porque siempre hay alguna noticia, algo que está ocurriendo. Y bueno, a las bisabuelas y a los bisabuelos, un abrazo fuerte y quedaremos pendientes hasta el próximo miércoles, Laura. Que así sea, abogado. Muchísimas gracias nuevamente. Será hasta la próxima. A la orden, hasta la próxima. Y con esto nos despedimos. Será hasta mañana, porque mañana tenemos un programa muy especial. Ya se enterarán de qué venimos. No se aparten de nuestra programación en toda la transmisión de BPI TV, completamente en vivo para ustedes, con la información actualizada minuto a minuto. Será hasta mañana. Yo me despido.